¿Qué piensas cuando te digo la palabra ascesis? O sacrificio, abnegación, penitencia. Para muchos sonará algo desconocido y para otros que quizás ya conocen, la tacharán de inmediato como un concepto medieval o retrógrada, creo yo. Con esto me refiero a historias como los monjes que ayunaban en el desierto o las mujeres que comían solo pan y agua con cenizas, o los santos que se ponían piedras en los zapatos o tejidos incómodos debajo de los hábitos para sufrir más y ofrecerlo por los pecadores. Y verán que no es sorpresa que hoy muchos argumentan en contra de todo esto, al hecho de que hoy incluso dentro de la iglesia tendemos a eliminarlo, creo yo. Y en palabras más secas, creo que en cierto modo hemos satanizado el concepto de ascesis en la vida de la iglesia. En cuanto lo escuchamos, pensamos que es algo malo, algo erróneo, algo sin sentido. Pero hoy yo quiero platicarles lo contrario. Yo creo que hemos malinterpretado el origen, el sentido y el propósito de la ascesis. Y con ello hemos perdido también un grandísimo tesoro. Así es que hoy, con la compañía del Padre Laszlo, vamos a redescubrir el tesoro de la ascesis y lo mucho que nos puede aportar y no estorbar en nuestra vida. Hoy queremos experiencias, no buscamos solo teoría, la verdad. Es cierto que en la iglesia hay una riqueza increíble en lo que es la experiencia de Dios y de la fe, pero por más bello, verdadero y profundo, termina siendo inaccesible para la mayoría de los que estamos sedientos de Dios. Por eso este podcast te ofrece esta riqueza a través de experiencias, a través de la vida de un seminarista y de las personas con las que se irá encontrando en su camino para enriquecer tu experiencia de Dios. Pues la ascesis. Hoy tenemos aquí a un experto en el tema de la ascesis, después de cuántos años preparación para la ordenación sacerdotal que está ya a la vuelta de la esquina. Pues ya 13 años que llevo. 13 años de preparación y de ascesis. Bueno, experto más bien a nivel teórico, porque la práctica esa se sigue practicando. Todo eso está también mucho por venir. Pero sí, ahora el Padre Laszlo es nuestro asistente aquí en el noviciado y es el que pues, nos acompaña a los novicios en esta etapa tan especial, sobre todo también en la formación humana, mucho en el tema de los hábitos, de pequeños detalles de la vida ordinaria que al final pues, nos hacen la diferencia en este primer paso de formación. Y además tenemos ahora el gusto de acompañarlo en sus últimos meses como diácono y si Dios quiere pronto podremos celebrar su ordenación sacerdotal, el punto más alto después de tantos años de formación, ¿no? Así es, sí. Sí, ya es una alegría estar aquí acompañándolos y pues sí, es un momento de la ordenación. Algunos se alegra por muchos años de que llegue y ahora se está retrasando continuamente con la cosa. Sí, yo creo que eso, si hay algo de práctica de confianza en Dios, de abandono en su voluntad, es que después de 13 años de esperar ese momento, todavía hay que retrasarlo un poco inesperadamente por el corona. Pues estamos en manos de Dios en esto, ¿no? Eso es lo importante. Y quizás nos ayudaría también un poco a escuchar su recorrido, dónde entró al noviciado, dónde hizo sus estudios, sus prácticas y demás. Pues si nos alcanza el tiempo, porque Sí. en 13 años pues yo entré después del bachillerato a noviciado en Alemania, que es mi patria, y después de 2 años estuve en Salamanca, 9 meses, estudios de humanidades, después en Nueva York, estudié filosofía, hice mis prácticas apostólicas en el noviciado de Estados Unidos, en Cheshire, Connecticut, 4 años, y después vine a Roma a estudiar teología, y desde el año pasado soy diácono y estoy aquí en Alemania como asistente del instructor. Aquí los novicios. Creo que fue importante que dijera que su patria es Alemania, porque creo que la mayoría si lo escuchan hablar pensarían que es de algún país de habla hispana, su lengua madre, y también que lo habla. Y yo creo que también si lo escucharan hablar inglés pensarían que es de Estados Unidos. Pues muy bien. Y en todos estos años el padre pues seguramente ha tenido muchas experiencias diferentes con el tema de la ascesis en la práctica y también pues en la teoría con la vida de los santos que tanto nos enseñan. Y nos podrá ayudar primero a entrar un poco en el contexto, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es el origen en la historia en general? Quizás también un poco más en la iglesia. ¿Cuál es el sentido detrás de este concepto, ¿no? Sí, bueno, pues muchos pues pensamos en ascesis, pues un tipo de abnegación, de
controlar sus sentimientos, los afectos, y pensamos que es algo cristiano, pero no, es ya un concepto que ya en tiempos paganos, los filósofos paganos lo vivían como un método de decir, pues, cómo me controlo a mí mismo, cómo llevo mi vida a un nivel moral. Y después, obviamente, es algo, pues, pensamos en ascesis mucho también en los padres del desierto cristianos que dijeron, pues, ya no nos toca el martirio, porque ya no es tiempo de persecución, pero aquí vamos al desierto a abnegarnos, a no comer nada, pues a castigarnos aquí con la disciplina y pues vivir en el desierto de sentidos y en todo sentido. Y eso es un poco lo que de ahí viene, ¿no? el término. Sí, o sea, podríamos sacar como una primera conclusión, aterrizándolo en un concepto que me podría interesar la ascesis, porque me doy cuenta que con mis vicios, con mis tendencias, con mis gustos, no me controlo a mí mismo. A veces hay cosas que me superan, placeres, gusto de satisfacción, de comodidad, y sé que a veces no lo quiero, pero pues me ganan, ¿no? Entonces la ascesis puede ayudarme a mí a controlarme más para poder conseguir lo que quiero y no ser vencido por mis pasiones, por mis gustos, por la comodidad. Sí, ese es un esfuerzo continuo, ese matar al hombre viejo, ¿no? Que no se quiere morir. Que no se quiere morir. Que pues ahí sigue muy contento, pues metiendo todas esas trabas en nuestra vida, siempre con las reacciones, los deseos que tenemos que sabemos que pues, no necesariamente nos ayudan. Y creo que eso sin duda es algo importantísimo desde el inicio, ¿no? Saber que ya este mismo concepto nos aporta un nuevo estilo de vida. Ahora que decía el hombre viejo, ese concepto de San Pablo creo que es muy claro, ¿no? Trato de dejar algo atrás que no quiero y que es parte de mí por el pecado original para buscar una nueva vida, una vida además de libertad, como hemos hablado en muchos otros episodios, y encontrar en eso algo más de autenticidad en mi vida de fe, en mi vida como cristiano. Sí, y esa es la meta de nuestra vida cristiana y una meta que pues apenas la alcanzamos cuando ya estamos en el cielo, porque aquí en la tierra siempre va a ser lucha nuestra vida. Y sería falso decir, bueno, ya llegué a la cumbre de la santidad, ya me controlo perfectamente, porque no sería verdad. Sí, y qué fuerte, por lo menos para mí, escuchar eso de alguien que está, ¿no? A pasos de la ordenación sacerdotal, que quizás los que vamos empezando podemos verlo como el final de la etapa de formación, ¿no? Y escuchar que dice, bueno, pues es algo para toda la vida, no hay ningún momento en el que podamos decir, pues ya dejamos de luchar, ¿no? Ya hemos conquistado todo. Sí. Ahí sigue y siempre vienen nuevas trabas. Es como subiendo una montaña, vas subiendo, ves la cima, llegas y ves que no era la cima, sino que hay otra. Que hay otra. Y luego llegas y ves que hay otra detrás. Sí. Y al final, pues ya no te acostumbras a que ya no, quién sabe cuándo llegas, ¿no? Y siempre hay una posibilidad de ir más alto, ¿no? En esa perfección, el Semper Altius, el famoso Semper Altius. Pues ahora, después de entender un poco mejor eso, ¿no? El sentido que nos hace ya desear la ascesis, porque sabemos que nos aporta algo bueno, aunque a veces puede costar, aunque a veces puede ser sacrificio. ¿Cómo podemos nosotros caer en errores, ¿no? De malinterpretar esta ascesis? ¿Por qué es tan fácil pensar que en tanto sacrificio podemos también caer en ciertos errores en la manera de vivir nuestra ascesis en la vida de fe, ¿no? ¿Cuáles son estos modos de error? Pues sí, aquí pues me inspiro un poco. Acabo de leer un libro por el padre Francisco Javier Inza Gómez, un sacerdote, un libro que salió el año pasado, Amar y enseñar a amar. Habla un poco sobre lo que es la ascesis y cómo se ha vivido de manera negativa, como un control. Y hablamos de ello, ¿no? Que pues pensamos en ascesis y pensamos, bueno, significa controlar todos esos afectos, todas esas pasiones que tengo que me llevan a donde yo no quiero ir, ¿no? Si estoy estudiando y quiero sacar pues, una buena nota, quiero pues, completar mi carrera, pues veo que ahí está el YouTube o el Netflix, que bueno, es, por decirlo así, tengo esa atracción a eso, pero sé que no es el momento para eso, ¿no? Y es como nuestra naturaleza humana decir, bueno, pues nos sentimos que queremos eso, pero sabemos que no es bueno para nosotros y tenemos que controlarnos para no caer en esas tentaciones, para decirlo así, ya a nivel muy humano, ¿no? Uh-huh. A nivel de, pues quiero tener éxito en mis estudios, en mi trabajo. Y creo que la primera falta en todo esto es no ver la perspectiva cristiana, que es más amplia, que al final estamos creados para amar a Dios con todo el cuerpo y con
todo el alma, como dice Cristo, ¿no? Que con todos nuestros sentimientos, con todo nuestro corazón, con toda la voluntad, todo el hombre está llamado a amar a Cristo. Y eso incluye también todos esos afectos que tenemos, que son todos buenos. Y eso es que a veces sorprende a alguien que dice, bueno, pues los cristianos todo es represión y todo es malo y nada lo que nos gusta hacer, lo debemos hacer, ¿no? Pues mucho pues el campo de la sexualidad, ¿no? Pues la iglesia prohíbe todo. Pues lo ponemos en perspectiva, la iglesia no es nada malo, es algo bueno. Todas las cosas que Dios nos ha dado, los afectos, los deseos, la sexualidad, pues también el deseo de comer, ¿no? De ver películas. El problema es que desde el pecado original, todo esto como que se ha roto un poco y ya no ponemos las cosas en orden, ¿no? Y parece que, es como decirlo que, bueno, en el momento que sé que lo que me importa es estudiar, lo que tengo que hacer es estudiar, pero pues está este efecto, dice, pues esta película es más interesante. Entonces no están las cosas en orden, no, y pues hacemos lo que no queremos en cierta manera, ¿no? Es una buena manera como de resumir la solución a este primer problema es ver cómo quizás en la iglesia ha habido muchos errores de pensamiento de que el cristianismo es eso, ¿no? Separar el cuerpo y el alma y todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo y no es cierto, ¿no? Justo lo que usted dice, ¿no? Como saber que toda nuestra persona, cuerpo y alma, está hecha para amar y para alabar a Dios y hay una manera de hacerlo buscando ese orden, esa armonía, ¿no? Esa orden, esa jerarquía de los valores de la que se habla. Y ver que son todas cosas buenas, pero tienen que estar en su lugar, ¿no? Primero el estudio y luego me voy a ver todo el fin de semana en Netflix, ¿no? Yo no, pero claro, a quien le interese, ¿no? O pues en la comida, pues tampoco me voy a zampar esas 10 donas porque pues sé que al final tengo que correr un maratón mañana, entonces tengo una jerarquía de valores y tengo que... Bueno, y eso lo sabemos intelectualmente todos, sí, pero en teoría. Pues, luego está la dona o está el Netflix y pues ahí nos entran las ansias. Y ahí es a donde, ¿cómo lo integramos? ¿No? ¿Cómo vivimos eso como cristianos? Porque solo controlar y decir, bueno, con pura voluntad, aquí yo venzo mis pasiones, los afectos desordenados que tengo, pues al final vemos, a lo mejor no alcanza, porque seguimos siendo débiles y lo sabemos, ¿no? Lo logramos controlar hasta un cierto punto, pero luego pues viene un momento de dificultad o de mayor tentación y aquí es un poco lo que está detrás, es que pensamos que podemos controlar toda nuestra vida. Yeah. Y que solo nosotros con pura voluntad le logramos, pues, no, el diablo es un poco más inteligente que nosotros, desafortunadamente. Pues mucho de esta cultura que existe, ¿no? El de self-help books, que es muy bueno, pues, haz esto y te va a ir bien. Bueno, sí, es verdad, pero no es la solución para todo, ¿no? Ya no estamos en el paraíso y no lo vamos a estar hasta que estemos muertos y esperemos que lleguemos de nuevo pues, al paraíso. Y siempre va a haber ese desorden y con pura voluntad, con puro control, pues vamos a explotar en algún momento, ¿no? Sí, y también en algún momento mencionaba, ¿no? Pasando como a una segunda manera errónea de vivirlo, que por este mismo, como caer en una exageración y querer reprimir todo, ¿no? O sea, los que hemos malinterpretado en algún momento el mensaje de la iglesia, que decimos, pues entonces dice que todo es malo y todo está mal, y en lugar de buscar la manera positiva de mis afectos, de mis sentimientos, podemos caer también en la ascesis como de reprimir todo, ¿no? Todo lo que me gusta, entonces es malo. Si puedo disfrutar un postre, no, entonces es malo. Y como reprimir también incluso nuestra humanidad, ¿no? Sí, eso también es un problema, pues, que ha pasado en la iglesia, porque sí es más antiguo, ¿no? Hablé de que los paganos ya vivían de cierta manera la ascesis, y es esa filosofía estoica que pues, vino al mundo un poco antes de que llegara Cristo, y es como buscan esa continencia de reprimir todas las pasiones. ¿Por qué? Porque las pasiones causan dolor, causan desorden en mi vida. Entonces, en vez de integrarlas, de aceptarlas, decir, bueno, eso es algo que yo tengo, que yo siento, y algo que yo quiero pues, poner en orden, dicen, bueno, no lo quiero aceptar, como que lo reprimo. Y dicen, pues incluso, y eso a veces también lo oímos hoy en día, que pues mejor no amar para no sufrir. ¿Por qué? Porque el amor te va a causar dolor. Si te comprometes con una persona, pues esa persona no es perfecta. Y en cuanto, pues después de ahí la luna de miel, pues ya te vas a dar cuenta de eso, si no antes, que esa persona no es perfecta. Y entonces dijeron los estoicos, bueno, pues para no sufrir ese dolor,
de decepción en el amor, mejor no amar. Pero eso tampoco no es humano, porque nuestro corazón siempre sigue buscando el amor y necesita el amor. O sea, lo fácil que es caer en ese error que termina justo en lo contrario del corazón del Evangelio. ¿Sí? Si una palabra resume, el Evangelio es una invitación a amar. Y como querer reprimir eso, pues lleva a lo contrario, lo que usted decía, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Si amar me va a doler tanto, pues mejor no amo, ¿no? Y reprimo todos mis sentimientos y todos mis afectos y todos mis deseos. Y eso puede convertir nuestra vida cristiana en una tristeza, ¿no? O sea, un cristiano mediocre que no ha logrado hacer esa experiencia de libertad, de que puede utilizar sus sentimientos, de que puede utilizar sus pasiones, sus afectos en libertad para amar y no para reprimir ese amor. Claro. Sí, si llega a ponerlos en el orden en el que deberían que estar, porque si no, ¿qué pasa en que solo está reprimiendo sus afectos, sus pasiones, sus sentimientos, que son cosas pues que hay que de cierta manera ponerlas en su lugar, pero si solo las reprimo, pues en algún momento va a explotar toda la cosa, ¿no? Porque están ahí y yo soy hombre y soy humano, ¿no? Solamente para nosotros como religiosos, que pues, vivimos un voto de castidad, que vivimos la pobreza, la obediencia, pues son cosas que tenemos que ver, pues vivir la castidad no significa reprimir, sino integrar todo, ¿no? Integrarlo y ver el bien mayor, ¿no? Eso creo que es lo que a veces no se entiende también. Sí, un concepto importante, ¿no? Yo creo que vale la pena repetirlo y que cada uno que pueda estar escuchando esto intente también reflexionarlo y hacerlo propio en la vida, ¿no? No estoy llamado a reprimir, sino a integrar. Mis afectos, mis deseos, que a veces si no los controlo me pueden llevar a algo malo, no estoy llamado a reprimirlo, sino a integrarlo, a ponerlo en jerarquía a través de eso, ¿no? Del sacrificio, de la ascesis, del trabajo constante y de la lucha, pero estoy llamado a integrarlo para llevar a más plenitud, ¿no? Yo me acuerdo, había un joven de Reino Cristo, un gran amigo, que siempre, pues dando pláticas y conferencias, hablaba de esto, ¿no? Como de la macicez, del deseo de ser hombres y mujeres de una sola pieza, ¿no? Con una fortaleza para poder tomar parte en esta lucha. Y una de las últimas veces que le escuché, le hice una frase sobre las últimas generaciones en este último siglo y nos motivaba muchísimo a todos como a poder lograr encontrar este tesoro de la ascesis, ¿no? Decía que hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Tiempos fáciles hacen hombres débiles y hombres débiles hacen otra vez tiempos difíciles. Y nos hacía pensar muchísimo a los jóvenes, ¿no? Como, sí, en nuestros abuelos que tuvieron tiempos difíciles y entonces tuvieron que ser hombres fuertes, ¿no? Para crear otra vez una sociedad de tiempos fáciles. Y en nosotros, en nuestra sociedad, que lo tenemos todo accesible, que es lo que llama el Papa Francisco también la sociedad de lo desechable, ¿no? De que todo lo puedo comprar y cuando ya no me sirve lo tiro. Y hemos vivido y crecido en esta sociedad en la que todo es sencillo y podemos convertirnos otra vez en hombres débiles, en hombres aguados, que es pues justo lo que no queremos, ¿no? Sí, pero es aquí donde también se ve, pues los hombres también, aunque tienen todo, aunque son tiempos fáciles, no están felices. Sí. Porque la felicidad viene de esa integración, no viene de la indulgencia, ¿no? Pues seguir todos tus sentimientos y pasiones. ¿Por qué? Porque pues no te van a llevar ahí a donde de verdad quieres ir, no te van a llevar al amor, lo que el hombre busca dentro. Porque ¿qué es lo que te lleva al amor? Lo que te lleva al amor es, como dice San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, es un don sincero de ti mismo, ¿no? Y si tú solo sigues a tus sentimientos y tus pasiones, pues no eres dueño de ti mismo, y no siendo dueño de ti mismo no te puedes donar. Yeah. No puedes amar si no sabes en cierta manera integrar tus pasiones, ¿no? Claro. Y a controlarte, pero acabamos de y también de manera negativa. Como a dar por supuesto que eso implica una constante lucha, ¿no? Nunca podríamos pensar que esa vida de plenitud, de felicidad que buscamos significa entonces ya no tener nunca luchas y que todo va a ser sencillo, sino que ese amor que nos hace plenos implica siempre una constante lucha que es parte de esa plenitud, ¿no? De la que a veces huimos. Sí, no, es una constante lucha, pero también es algo hermoso porque, no, como dije, no es solo una lucha de nosotros contra nuestras pasiones, sino también la gracia nos ayuda mucho. Es lo que no hay que olvidar, ¿no? Sí. Muchos de los libros de self-help son, pues, tú haces esto y vas a... métodos y técnicas. Sí, pero al final la gracia es lo que nos ayuda. Yeah. Y también nos ayuda cuando caemos y vamos a caer, ¿no? Es importante no olvidar eso. Sí. Eso me hace recordar
ahora, no sé, como después de escucharle, Padre, descubrir otra vez la belleza de este tema y como para muchos es una tentación hablar del tema de la ascesis hoy en día, porque sabemos que muchos no lo entienden. En el libro que leí hace poco del Bishop Barron, el de Catholicism, él mencionaba en una parte un ejemplo de San Juan de la Cruz, que algún fraile le dijo que le encantaba un crucifijo que tenía, y San Juan de la Cruz le recomendó pues tirarlo, ¿no? Y como ese ejemplo de incluso ese desprendimiento, algo muy bueno, algún crucifijo. Y mencionaba el Bishop Barron que dudó muchísimo si poner o no ese ejemplo, porque temía que la gente lo fuera a malinterpretar y que fuera como a no gustarle ese ejemplo, ¿no? Y al final el hecho de que lo puso y explicó un poco este tema de la ascesis, de la abnegación, pues me motivó incluso junto con la plática que nos dio hace poco, pues a sacar este episodio, ¿no? Y a intentar descubrir otra vez la belleza de esta ascesis, en el que podemos también descubrir el deseo de ser libres de los vicios que nos esclavizan, que nos ayudan a través de la ascesis a ser dueños de nosotros mismos para poder después vivir en plenitud nuestra vocación a amar, nuestra vocación a entregarnos a los demás. Sí, esa es la vocación del cristiano y es tan hermoso cuando lo hacemos, ¿no? Y pensamos que cuesta mucho, ¿no? Porque pensamos en que tenemos que controlar todo, que tenemos que tener todo bajo control, pero no es así, ¿no? Es el don del seguimiento de Cristo, que lo hace todo, ¿no? El yugo llevadero, la carga ligera, que Él nos invita a seguirle y nosotros vemos y decimos, no, esta montaña nunca voy a llegar, porque pensamos solo que tenemos que controlar todo. Pues no es así, es el seguimiento, seguir al Señor y Él nos da la gracia. No nos va a dar todo en un momento, ¿no? Sino en cada paso. Paso. Y esta invitación del Padre Laldo de nuevo a no querer controlar todo y a confiar en Dios, puedo decir que no son solo teorías, sino que ahora mismo en este hecho de los pasos para su ordenación sacerdotal, que se retrasa y por el corona no sabemos qué es lo que va a pasar, se me hace a mí un ejemplo perfecto para palpar la realidad de alguien que desea ese desprendimiento, de poner las cosas en manos de Dios y de confiar en que Él tiene el mejor camino, que nosotros hacemos lo mejor de nuestra parte, luchamos y ponemos el resultado también en manos de Dios. Pues les invito también a todos los que estén escuchando este episodio a que recen muchísimo por el Padre Laszlo, por su pronta ordenación sacerdotal, todo lo que el Señor ha hecho a través de él para muchas personas y lo que tendrá también por hacer en un corazón que está tan deseoso de entregarse a los demás y tan dispuesto. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp, porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas una familia espiritual, un grupo de personas en un ambiente de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumchristi.org para México y para España en regnumchristi.es.